Hola amigos, ¿qué tal? Un tema bastante impresionante, que es el tema de la ufología, que acabo de observar en Netflix. Si ustedes van al Netflix, si es que tienen Netflix, van a la nueva temporada, la temporada 3 de la serie de Misterios sin resolver, se llama la serie. Creo que retoman una serie antigua que se llamaba igual, ¿no? Donde se había un presentador tipo detective, un rubio, alto, que presentaba misterios sin resolver. Así se llamaba la serie en los 80s, 90s. Muy famosa en su tiempo. Pero bueno, esta serie ya todo cambia. Y ahora salen los testigos de la situación. Pero es un caso que me llamó muchísimo la atención. Bueno, por el fenómeno en sí, pero también por en dónde se da este tipo de fenómeno de rareza, que no deja lugar a dudas que el fenómeno ovni es real y es la prueba definitiva. Así que les invito a ir a ver la temporada 3, Misterios sin resolver, las luces del lago Michigan. Vamos a adentrarnos en el tema, pero antes quiero decir que me llamó la atención por en dónde se dio el fenómeno, por el video que acabamos de subir, hace tiempo, que subimos hace poco, de Stuart Surlow, del libro La verdadera historia de la saga de la humanidad, que trata, que habla, que describe el vórtice dimensional que hay en el lago Michigan. Así es, en los grandes lagos de Estados Unidos, en la parte norte, donde está Wisconsin, donde está Alabama, donde está Michigan, perdón, Wisconsin y Michigan. Bueno, pues la región de los grandes lagos hay un vórtice dimensional que actúa como portal. Al igual, y esto lo dice Surlow en su libro, no lo mencionan en el documental, al igual que el Triángulo de las Bermudas en el Caribe y al igual que el Triángulo del Dragón en Japón, donde el Triángulo del Dragón es realmente violento, virulento, cómo desaparecen barcos, embarcaciones, personas, sin dejar ningún rastro, aviones, se descomponen los radares. Lo mismo que ocurre en el Triángulo de las Bermudas, que cuando empezó el boom de las desapariciones del Triángulo de las Bermudas fue realmente caótico. Pues volaban desde Cabo Cañaveral, hacían entrenamientos militares y los que empezaron a desaparecer eran los aviones militares. O sea, el gobierno de Estados Unidos militar, la Fuerza Aérea se dio de bruces con el fenómeno porque empezó, pues decían, fue un acto de guerra, ¿quién nos desapareció? No fue ningún acto de guerra, simplemente no volvieron a la base y se esfumaron en el aire. Una locura, ¿no? Pero bueno, saludo a Leona Alterna. Daba miedo esa serie, sí, a mí me daba mucho miedo esa serie, muy escalofriante. Ahora la película que me ha dado, nunca me ha dado miedo estas cosas, pero la película que me logró dar miedo últimamente es la de Sonríe, que la vi en el cine. Yo creo que fue por el impacto cinematográfico, las bocinas, no sé, una película muy macabra, muy extraña, igual o bastante tétrica, Desde hace mucho no me asustaba, dice. Muy interesante, dice Eiser, muchas gracias, Krieger. Malonda Anaís Isabel, buenas noches desde Alicante, España. Buenas noches a Malonda Anaís Isabel hasta Alicante, España, nuestros hermanos de España. Oscar Alcobiades, este man asusta, ¿será un extraterrestre? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ¿a quién puede asustar mi cara? Quizá mi voz, porque muchos la critican, pero mi cara no tanto. O es la percepción que yo tengo. Y bueno, vamos a continuar. Miren, en Michigan, en los grandes lagos, se dio un fenómeno que van a ver si ustedes observan el documental o docuserie, porque son documentales distintos en cada capítulo. No deja lugar a dudas, ocurrió en 1994. Esto fue realmente impresionante. Un fenómeno que empezaron a aparecerse luces brillantes en las casas, en las zonas urbanas. Estamos hablando de que esto estaba en la zona urbana cerca del lago Michigan, o sea, era un pueblo costero al lago Michigan, a los grandes lagos, y en la noche empezaron a aparecer estas esferas de luz que se movían en el cielo y de repente empezaron a bajar a los hogares de las personas, a los hogares de varias personas. Unos testigos describen que de repente iban por una golosina o por una botana al refrigerador y de repente por la ventana de su hogar
esta luz impresionante, impresionante, cegante, brillante, luminosa, penetraba toda la casa, todo el lugar, de una manera que casi lo cegaba, muy brillante. Entonces salían a ver qué pasaba, a ver si había aviones militares o que, algún vecino, y veían entonces los testigos estas luces que estaban encima, que eran redondas, platillos voladores, que estaban en formación, eran como 4, 5, 6, aluzando, ¿no? Unos incluso bajaban al nivel casi de tenerlos sobre la cabeza, ante no los abducieron, ¿no? Y no veían ventanas, perdón, pero secretaban una luz bastante brillante. Y bueno, es impresionante, ¿no? Estas personas decían que esta cosa duró el avistamiento como 30 minutos. Recordemos que en esa época no había celulares, no había forma de tomar una foto. No sé si las personas fueron invadidas por esta fascinación de ver una nave de otro mundo. Y bueno, después de estarse estacionando 30 minutos en el patio del hogar y de aluzar de esta forma fantástica, las naves comenzaban a seguir su marcha sobre otros hogares. O sea, y se registraron estas luces intermitentemente en varias partes del estado de Michigan. Entonces, al mismo tiempo que un vecino veía o una persona veía esta luz en su recámara y salía a ver y veía estas luces tintineando, brillando, en otra parte de Michigan lo mismo ocurría, el mismo fenómeno ocurría, y en otro el mismo fenómeno. Era una invasión alienígena de naves espaciales. El gobierno fue notificado por medio del 911, por medio de las personas que estaban totalmente anonadadas por el fenómeno, y desbordaron el 911, desbordaron la línea de emergencia, y lo decían y créanme que eran personas que les daba pena hablar al 911 por eso, porque eran muchos escépticos. O sea, no todos eran creyentes en el fenómeno ovni, y mucho menos antes, cuando no había tanta información, ¿no? Estamos hablando del 94, no había tanta información al respecto. Todos decían, son tonterías, son hombrecitos verdes, has de haber estado tomado. Pero bueno, ¿qué ocurrió? Que las personas del 911 empezó, bueno, sí, disculpe, ¿cuál es la emergencia? Bueno, no es una emergencia como tal, pero hay llamadas, he visto luces extrañas encima de mi casa. Quería saber si había ejercicios militares, si había aviones sobrevolando la zona, pero desde aquí le digo que no es ningún avión, que no es nada que conociera tecnológicamente hablando. Por lo tanto, quisiera saber si el gobierno tiene conocimiento de eso. Entonces lo que le respondían del 911, vamos a checar el caso, vamos a enviar a alguien a su hogar a revisar la zona. Entonces iba el policía, el oficial de policía, a acompañar a ver qué estaba ocurriendo, ¿no? Y entonces aquí viene lo interesante. En uno de estos casos en el que despacharon a un oficial de policía, la nave no se había ido. Desde lejos que venía manejando el individuo, observaba la luz, observaba la nave, llegó al lugar de los hechos y corroboró, un oficial de la ley, testigo grabado y registrado, que era una cuestión de real. El tipo estaba viendo la nave. Por lo tanto, el oficial de la ley lo corrobora las llamadas al 911, que están todas registradas de la época, que hubo muchísimas llamadas en ese día del 94 para ver qué estaba pasando, porque había luces invadiendo la ciudad, muchas zonas urbanas, cosa que no se da seguido, pero entendiendo que el lago Michigan, después de lo que sabemos, de lo que revela Stuart Surlow en su excelente libro de La verdadera historia de la saga de la humanidad, sabemos que estas naves podían haber accedido por medio de esos portales. Pero aquí viene lo más impresionante del caso. El gobierno, obviamente el 911, dijeron que estaban impresionados, por lo tanto le hablaron al control de radares, a ver qué estaba ocurriendo.
y el tipo que estaba a cargo del control del panel de control de los radares de la ciudad de Michigan, que era un experto en los cambios de clima, en fenómenos, en fenómenos naturales, meteorológicos, en una persona altamente entrenada en estas situaciones, le hablaron y le preguntaron, oye, hemos estado recibiendo, quizá no sea nada, pero ya van muchas llamadas que tenemos de personas que están diciendo que hay luces extrañas sobrevolando por dicho cuadrante. ¿Qué me puedes decir al respecto? Entonces el tipo dijo, voy a investigar. ¿Qué ocurrió? Empezó a ver la información, empezó a ver el radar y veía que había una amalgama de encuadres de masas difusas que estaban tintineteando en el radar, pero era de una forma anómala, muy inusual lo que estaba observando. Estaba observando que en un momento estas masas anómalas aparecían en el radar y después desaparecían del radar. Estaban ahí al momento siguiente y al momento siguiente no estaban. Estaba ahí en un segundo y al siguiente segundo estaba en otra parte muy lejana a donde estaba al principio. Se desplazaba a velocidades impresionantes. El tipo tenía una verdadera, pues estaba fascinado por lo que estaba viendo. Estamos hablando de una persona que estaba a cargo del control del clima, que era un experto en radares, que no daba crédito a lo que veía, que su llamada quedó registrada para la historia, para el futuro, y que salió en la serie dando su explicación como un profesional. No estamos hablando con un individuo que apenas va encontrando lo que hay en un radar. Es una persona entrenada por muchísimos años en esa cuestión, algo muy sensible como los fenómenos meteorológicos, y esto es lo que observó el tipo. Estaba viendo un fenómeno que no era terrestre, y él decía, no puede ser, estas luces se desplazaban como en formación, estaban en formación de V, una tras otra, a una distancia, digamos, muy coherente, e incluso estaban como haciendo como una exhibición aérea, estaban incluso como bailando en formación, tenían una formación en un V y al momento siguiente tenían otra formación, como que querían ser vistas, como que estaban mandando un mensaje, como que incluso se estaban burlando del tipo que veía los radares. El tipo mandó lo que estaba viendo, su conocimiento técnico de lo que estaba observando, a la estación del policía, y le dijo, sí, hay un fenómeno muy extraño, y comenzó todo a comentar punto a punto lo que estaba viendo, y comenzó a descartar que no fuera un fenómeno natural, que no fuera un globo aerostático, que no fuera un avión militar, que no fuera una formación o un entrenamiento militar en forma de V como lo estaba viendo ahí, y no era posible porque en ese momento ni actualmente había la tecnología para las velocidades en las que se desplazaban estos verdaderos objetos voladores no identificados. En un momento estaban en una baja altitud y al segundo siguiente habían ascendido muchísimos pies hacia arriba. O sea, en una cuestión de segundos ya estaba en otro sector. Una cosa impresionante como se movía la velocidad. No daba crédito el señor que estaba a cargo del panel de control de radares de la meteorología. Entonces, todo eso empezó a hacer un impacto en la estación de policía. Hubo barullo, hubo, ustedes saben, incluso esquizofrenia, porque pues no sabían cómo lidiar con el problema. Era un problema no terrestre. El tipo dijo que en un momento él sabía que el lago Michigan se congela por los lados, por los bordes. Entonces estaba totalmente congelado el lago Michigan por los bordes, y las naves extraterrestres se agruparon en el centro del lago. Se agruparon en el centro del lago en una formación de V, y ahí se mantuvieron flotando, volando, y volvieron a comenzar sus maniobras aéreas, su exhibición aérea más bien, porque estaban como parecía como divirtiéndose, o como que estaban, incluso dice la persona que estaba a cargo del panel de control de los radares, que empezaron a llegar más naves y se empezaron a juntar en el centro del lago Michigan. ¿Cómo me explican ustedes
que eso esté ocurriendo, que eso pueda ocurrir con naves regulares. No eran de este mundo. Se desplazaban a velocidades impresionantes, empezaban a hacer maniobras que no se podían explicar. Se agruparon al centro del lago Michigan, donde Stuart Surlow dice que hay un portal, que hay un vórtice que jala la energía y que por ahí pueden entrar bastantes cuestiones extrañas, anómalas, y que también se han desaparecido gran cantidad de personas. Ahora bien, no quiero ni saber la cantidad de personas que se han desaparecido en los bosques cercanos a los grandes lagos. Sabemos que hay desapariciones por doquier en los Estados Unidos, en los parques nacionales. Sabemos que personas están ahí un momento y al momento siguiente no están, algo se las lleva, algo dentro de los bosques, alguna fuerza siniestra, maligna, extraña, se los lleva. Otros han tenido averías en la realidad, están ahí un día y de repente pasaron 20 días y vuelven a donde estaban. Otros, como niños, por ejemplo, esto viene en la cuestión de desapariciones 411 de David Paulides en su libro, y esto se sigue dando en Estados Unidos, en los parques nacionales, en las cadenas montañosas. Mucho cuidado cuando vayan de picnic en las zonas rurales, sobre todo también en Latinoamérica, en México. Se ha habido avistamientos bastante profusos, bastante inquietantes de todas estas entidades que pasan a través de sus portales o que tienen sus bases subterráneas, porque muchas de estas desapariciones se hacen cuando las personas están explorando bajo tierra, cuando van y se adentran en los secretos de las entrañas de la tierra, en los túmulos. Mucho cuidado, no se despeguen, no vayan separados cuando vayan a querer divertirse en las zonas silvestres o las áreas naturales. Pero bueno, volviendo al tema, esto fue impactante, fue algo que causó conmoción en el 94, posteriormente en el 97 tuvimos las luces de Phoenix, ¿no? De Phoenix, Arizona, que fue más al sur de Estados Unidos, pero fue realmente, esto del 94 no se le ha dado tanta difusión. Obviamente que el tema OVNI era satanizado en el 94, 95, todo esto, ¿no? Decían que los que vieron las luces de Phoenix eran unos locos. Al día siguiente, los periódicos, obviamente siempre los periodistas están ahí metidos en todo, y empezaron los periódicos, sobre todo los periódicos independientes, a verlo como una gran historia. Lo trataron como una invasión extraterrestre, lo trataron como algo de otro mundo, y obviamente tuvo resonancia en los estados aledaños. No sé si alcanzó el nivel nacional, creo que sí. Si no hubiera alcanzado el nivel nacional, no hubiera salido en la serie, pienso yo. Pero bueno, esto realmente, que un escéptico me explique cómo la policía de Estados Unidos del 911 se pudo haber equivocado, porque estamos hablando de oficiales de la ley que fueron a las zonas y estaban las naves flotando encima de sus cabezas. Estamos hablando de testigos oculares que estuvieron más de 30 minutos observando el cielo, observando estas luces, observando que incluso se deshacían en su formación, empezaban a desaparecer y a volar para otros sitios. Entonces los escépticos, explíquenme cómo es que el tipo que controlaba el panel de control de radares, que tenía un entrenamiento de años y años y años, todos los días ver lo que pasa, a ver si viene algún tornado, a ver qué es esa nube oscura, a ver qué es eso algo borroso, a ver cómo está el clima. Era una noche despejada, quiero aclarar, no había mucha actividad climatológica andando, era una noche clara y despejada, lo que da más claridad al asunto. Por lo tanto, explíquenme cómo tanto el servicio, el centro meteorológico de Michigan, como las llamadas del 911 de los vecinos al 911 y los oficiales del 911, todos corroboraron el fenómeno. Estamos hablando de instituciones oficiales, estamos hablando de personas que no son mentirosas porque se concatenaron sus testimonios en la misma noche. No se pudo haber una gran conspiración donde se pongan todos de acuerdo y digan, a ver, tú vas a decir esto, tú vas a decir lo otro, porque se dio en varios puntos distintos de la ciudad. Por lo tanto, creo que las luces de Michigan del 94, la invasión de luces, o de naves más bien, del 94, es la prueba definitiva en contra del escepticismo del fenómeno OVNI, porque fue corroborada tanto por personas que estuvieron ahí. Dice aquí hologramas, dice Ana Lorena. No son hologramas porque, te repito, la persona que estaba en el control de radares notaba que el radar registra a cómo vuela una unidad móvil, una unidad aérea. Entonces el tipo incluso podía medir la velocidad en la que estaba viajando las naves,
de repente surgían picos de una velocidad de 150,000 kilómetros por hora. Salía en el radar la velocidad en la que viajaba eso. Un holograma obviamente no tiene la solidez, pues obviamente que no puede viajar por el aire, es un holograma. No, aquí había solidez, había medición de velocidad, había una cuestión que iba de un punto a otro. Y bueno, dime tú, ¿quién va a hacerse eso holograma? Pues no, se descarta eso del holograma. Se habla de un gigante que lo han filmado, dice María Cristina Escardera. Sí, bueno, yo aquí hice un directo del gigante que filmaron Andrew Dawson en otro lugar muy extraño, en la montaña de los susurros, el pico de los susurros en Alberta, Canadá. Y después, sí, bueno, yo hablé del tema. El video más claro al respecto lo presenta, cómo se da el fenómeno Dross, el canal de Dross, sí. Y bueno, me lo pasó un suscriptor y tuve que hacer el directo el mismo día en que vi el video porque era muy apremiante ver eso, ¿no? Todo ese tipo de cosas extrañas pasan en las montañas de Norteamérica y de Canadá. Tienen bases subterráneas, bases militares, tienen tratos con los extraterrestres, tienen gigantes Nephilim que están tratando de resucitar. Parece ser que ese gigante fue extraído, que estaba revelándose, no sé cuál, no puedo yo decir esto pasó, esto no pasó. Pero sí fue muy extraño cómo terminó la vida del chico y cómo fue documentando todo y cómo fue hostigado por el poder gubernamental. Está en TikTok, dice Renan. Exacto, está en TikTok. Andrew Dawson, no me acuerdo cuál era el nombre de usuario del tipo, pero bueno, bastante tétrico. Amigos, sin más me despido. Creo que el que no haya visto el documental de la tercera temporada de Misterios sin resolver, lo invito a que lo vea. Es bastante revelador. Es el fenómeno más esclarecedor que, bueno, no el fenómeno, el caso más esclarecedor que da realmente una respuesta si estamos o no solos en el universo, porque estas naves no eran tecnología del gobierno, prácticamente eran de otro mundo, tenían tecnología avanzada muchísimo tiempo hacia adelante. Lo corroboran instituciones oficiales que en ese tiempo estaban muy negacionistas, y también se corrobora lo que dice Stuart Surlow, que el lago Michigan es un gran portal dimensional por la forma en que está ubicado y que la gente no entiende que la región de los Grandes Lagos es peligrosa. Sin más, los dejo, que pasen una excelente noche y todos estén bien. Esperen más información de los libros que estamos traduciendo y los casos de investigación que llevamos en su canal favorito. Y bueno, sin más, les agradezco a todos, qué bueno que estén participando y bueno, muy amables sus comentarios y su retroalimentación positiva. Que pasen una excelente noche.